Señores estudiantes o jóvenes estudiantes, mejor dicho, del grado sexto, tengan muy buenas tardes. Aquí les enviaré un corto video en donde le haré unas recomendaciones o una serie de criterios para que se ayuden con respecto a las actividades en caso tal que tengan alguna duda. Pues como ya ustedes deben conocer, el tema que estamos desarrollando en el tercer periodo es la clasificación de los seres vivos, en donde se habla de clasificación cuando se refiere diferenciar, ¿sí? Cuando se refiere a diferenciar un organismo de otro o una especie de otra, porque no solamente se pueden diferenciar animales, se pueden diferenciar plantas, se pueden diferenciar distintas cosas que manejamos a diario en la casa. Entonces clasificar es sí, agrupar mediante una serie de características comunes que posean ciertas cosas, ciertos animales o ciertas plantas. De acuerdo con el tema, pues como ustedes pueden ver, se habla de 8 rangos, que eso en la biología más actuales, porque hace unos años atrás pues solamente se reconocían 7 rangos taxonómicos, que eran el reino, el filo, ¿sí? La clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ahora se habla del dominio, que está por encima del reino, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el reino animal, ya ustedes saben qué organismos pertenecen al reino animal. Como si hablamos del reino vegetal, ustedes saben qué organismos pertenecen al reino vegetal. Entonces, cada rango taxonómico agrupa una serie de organismos que tienen características comunes. Por ejemplo, el reino, ya sabe que al reino pertenecen organismos, por ejemplo, nuevamente utilizo el reino vegetal. Al reino vegetal pertenecen las plantas. Dichas plantas tienen distintas características, algunas son leñosas, otras no son leñosas, y así una serie de características pero su principal característica común es la capacidad de elaborar su alimento. Entonces, eso lo difiere del reino animal. Cuando hablamos del reino animal, ya sabemos que son organismos que no son capaces de elaborar su alimento. Si hablamos del reino hongo, ya sabemos que son organismos que se alimentan de materia en descomposición, por eso se les clasifica como descomponedores, y así sucesivamente. Bueno, ustedes deben leer la literatura que allí se les envía para que tengan certeza o claridad sobre lo que se les está pidiendo. Posteriormente, resolver 3 actividades, que cada una tiene 3 o 2 ítems para que ustedes puedan responder por una nota. En otras palabras, nosotros evaluarles qué aprendieron, qué pudieron extraer de la información que allí se les manda. En la primera actividad, usted va a clasificar a los organismos vertebrados que allí aparecen, ¿sí? En una lista. Ya ustedes los van a clasificar como mamíferos, como reptil, como anfibio o como ave, de acuerdo con lo que usted conoce y leyó en la literatura que allí se les manda. En la segunda o la parte B de la primera actividad, usted debe escribir 4 características que posean cada uno de los organismos, ¿sí?, que allí aparecen, ¿sí? Ordenarlos. Allí aparecen filos, ¿sí?, y órdenes. Por ejemplo, el orden de los mamíferos. El orden es un rango taxonómico que está posteriormente, si ustedes miran, reino, filo, clase, orden, sí, sucesivamente, así, ahí están los rangos taxonómicos. Entonces, ahí aparece el orden de los mamíferos y aparecen 3 filos de vertebrados. Ustedes, cada uno de esos, sí, los van a describir mediante unas características
Les doy un ejemplo. Los mamíferos, una característica de los mamíferos, se alimentan de leche cuando pequeños. Entonces ustedes van a hacer características de esos organismos. En la parte C, ¿sí? Responda dos interrogantes que aparecen allí, ¿sí? Los dos interrogantes, uno dice que se entiende por taxonomía. Preferiblemente les recomiendo que lo hagan con sus palabras, no utilicen las mismas palabras que allí aparecen porque allí les habla de taxonomía. Entonces, ¿qué entendieron ustedes? Explíquenme qué entienden como taxonomía y cuáles fueron los aportes del INNEO a los procesos de clasificación. Esa es la actividad 1. En la actividad 2, fíjense que ahí aparecen una serie de organismos y hay una rayita al frente, ¿sí? Entonces, al frente de cada organismo diga a qué reino pertenece. Si es al reino animal, si es al reino vegetal, si es al reino hongo, si es al reino protista, ¿sí? En la parte B de la actividad 2 aparecen una serie de filos. Filos en español. Si ven la palabra filum, significa lo mismo, con la diferencia que cuando se dice filum, se está hablando en latín, ¿sí? Filum es una palabra en latín. Entonces usted sobre la línea escribirá el número que corresponde a cada uno de los organismos, de acuerdo con la descripción, ¿sí? O mejor dicho, de los organismos, no, a cada uno de los filos, de acuerdo con la descripción que se da de cada uno de ellos allí. Y en la actividad 3, ¿sí? En la actividad 3 debe leer el enunciado y posteriormente escoge la respuesta correcta, la identifica con una X, con un chulito, de la manera, con un color, de la manera que usted quiera, pero debe, ¿sí?, identificar la respuesta correcta. Entonces, ya saben, si persiste alguna duda, si persiste alguna inquietud, aquí está su servidor, a la hora que pueden, dentro de los horarios que tenemos establecidos, pueden llamarme, pueden escribirme o el medio que ustedes consideren para hacerle alguna claridad sobre alguna duda que tengan. Feliz tarde para todos y bendiciones.